tienes para nosotros en este día, Señor. Yo oro, Señor, que durante este tiempo, Señor, podemos dedicar nuestra atención a la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Que tú nos ayudes a escuchar y aplicar esta verdad a nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tener un afán, un amor para tu palabra, Señor. No solo para escucharla, pero para vivirla, Señor. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asientos. Quisiera comenzar con unas preguntas, hermanos. El título del mensaje hoy se llama Cristo contra la religión falsa. Y vimos en el texto de hoy la circunstancia de lo que vamos a estar hablando. Y diciendo eso, quiero hacer otra vez una serie de preguntas. Y cada uno otra vez se puede preguntar esas preguntas a sí mismo para ver cuál es la respuesta. Comenzando con, ¿nunca has sentido que el amor de Cristo por ti es condicional? Queriendo decir, hay condiciones a mi salvación. Tengo que comportarme de cierta manera para poder ser salvo. ¿Qué tienes que garantía el amor de Dios en tu vida? ¿Qué tienes que garantía el amor de Dios en tu vida? ¿Qué tienes que ser? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer para poder ser aceptable a Dios? ¿Qué tienes que apilar? ¿Qué trabajo tienes que apilar para poder montonar las obras para poder ser aceptables a Dios? ¿Dios me acepta a mí basada en mi comportamiento? Y hago estas preguntas porque yo creo que son preguntas comunes, directa o indirectamente. A veces no lo decimos y maybe no lo creemos en nuestras mentes, pero a veces en la manera que vivimos estamos diciendo que creemos esto, porque a veces nosotros vivimos de tal manera, los creyentes viven de tal manera que están demostrando que la salvación de ellas es basada en cómo viven sus vidas, o como otra vez, y las obras que ellos están practicando para el Señor. Y si no las hace, se siente que no son aceptables delante de Dios. ¿Creen que la única manera de ser aceptables delante de Dios es cuando están haciendo obras buenas? ¿No? No somos así a veces, porque nosotros somos personas que somos personas externales. Personas que otra vez, que si no estoy haciendo algo, la realidad no está ahí. Y eso es. Y cuando pensamos ahí, estamos cayendo a la trampa o la trampa de la falsa religión. La falsa religión es: yo recibo a Cristo más estas cosas y será salvo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No solamente la palabra de Dios dice que uno para ser salvo tiene que ¿qué? Creer en Cristo, tener fe. Nunca da más condición que eso. Ahora, ¿qué quiere decir otra vez? Para creer, para muchas personas son diferentes cosas. ¿Creen qué? En Jesús y la obra del Señor. Pero hay muchos que dicen, eso no es suficiente. Tienes que creer en Cristo y hacer estas cosas y serás salvado. Algo que me molesta son personas que creen que saben quiénes son salvos y no son salvos. Te dicen, esa persona no es salva. Y yo le he dicho, ¿cómo tú sabes? Yo no conozco el corazón de la persona. Es que yo no sé.
Si yo me pongo a mirar la iglesia de Corintios, digo, todos es que todos van al infierno de la manera que él está escribiéndole a ellos. Yo realmente no puedo decir eso. El único que sabe quién es salvo no sabe es el Señor. Es la realidad. Ahora, externamente, uno que está caminando en obediencia otra vez, está confirmado en su corazón y uno sabe. Pero yo decir que yo sé, otra vez, esa persona es condenada o no es salvo, eso no es mi trabajo. Mi trabajo es conocerlo y vivir para Él, y ayudar a otros a conocerlos y vivir para Él. El resultado no es mío. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice todo aquel que crea en Él y haga estas cosas. ¿Entiende? Y también en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que lo que nos lleva al infierno a nosotros es el pecado. Y una vez que el Señor nos rescata del pecado, somos salvos, hermanos. Ahora, se demuestra la salvación en la manera que nosotros vivimos. Yo creo que algunos cristianos lo demuestran de una manera más eficaz que otros. No todo cristiano crece en el mismo nivel. Tú no puedes compararte con otra persona y dices, esa persona, yo soy salvo porque yo hago esas cosas, y ese no, porque ese está degradando a Dios. En tú decirle eso, tu orgullo está pecando tú tanto como la persona que tú estás condenando. Otra vez, no podemos hacer eso, hermanos. Y ese es el problema del hombre. Pero en las Escrituras nos enseña que Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para su salvación, significando que la única forma de acercarse a Dios es a través de su Hijo. La única forma en que Él nos aceptará es a través de su Hijo. La única manera. Dios no es un Dios indiferente, hermanos. Dios no es un Dios de odio. Dios no es un Dios que nos ha dejado a nosotros en la oscuridad, hermanos. Para nosotros mismos descubrir cómo llegar a Él, como muchos enseñan hoy en día. Dios es un Dios de amor. El Dios de nosotros se preocupa por el hombre y ama profundamente el hombre. De hecho, hermanos, Dios ama al hombre con un amor infinito y eterno, un amor tan grande que envió su Hijo al mundo para revelarnos la verdad, para llevar el juicio de nuestras transgresiones contra Él. El punto es, cualquier religión que se centra en otra cosa que no sea el amor de Dios y la obra de Dios en su Hijo, es una falsa religión. Es mentira. Y vamos a ver en el texto que el problema de la religión falsa se había infiltrado en la iglesia de Colosas. Algunos estaban enseñando que el ritual era necesario para la salvación. ¿El ritual de qué? La circuncisión. Era algo que estaban enseñándose ellos. Y esto nos trae otra vez al miércoles, porque el miércoles, me recuerdo la hermana Doris Dina, estaba hablando de algo estábamos hablando de estos ritos que a muchos les gustan juzgar a través de los ritos que se deben de practicar o no practicar. Y lo que ella está mencionando está en este texto. Pero quiero que ustedes vean que en la iglesia de Antioquía, que era la primera iglesia gentil, que fue donde salió Pablo y Bernabé, y ellos otra vez fue la iglesia misionera donde se plantó todas las iglesias en esa área. Ellos mismos tenían problemas en
personas en la iglesia enseñando esta falsa enseñanza. Mira, y vamos a leer unos versículos seleccionados para no leer el capítulo entero, pero van a poder ver realmente el contexto de lo que ellos creían y el problema que eso causó en la iglesia y la división y la resolución que dio los apóstoles en el final. Mirando en el libro de Hechos capítulo 15, primero voy a leer los versículos 1 y 2. Y la palabra de Dios dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, otra vez judíos, venían a la iglesia gentil y enseñaban: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Otra vez, Pablo, otra vez, siendo apóstol, no le hicieron caso a él. Ellos querían, otra vez, una decisión de todos los apóstoles. Eso lo mandaron a Jerusalén. Y es una enseñanza que, otra vez, tuvieron problema en esa iglesia y tuvieron ese mismo problema en otras iglesias donde habían judíos y gentiles juntos. Ahora brincamos al versículo 6 del 15. Y la palabra de Dios dice, del 6 al 11, dice: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeron. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Otra vez, el mismo mensaje. Ahora en el 19 al 20 vemos la decisión de los apóstoles. Santiago, otra vez siendo él la cabeza de los ancianos en ese tiempo. El primero era Pedro y después fue Santiago, el hermano de Jesús. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que no se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, ídolos estrangulados y de la sangre. Ahora, vemos que otra vez él le dijo que la salvación no está basada en las circuncisiones, pero que ellos sigan estas 4 cosas. Ahora, quiero más que hacer un punto a los puntos que él hizo ahí, sino que le escribimos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de la fornicación y del estrangulado y de sangre. Y la razón que él estaba otra vez, esas son cosas que eran ritos que seguían los judíos. Él está aquí hablando otra vez, él no está hablando de la salvación, por la salvación es por la gracia, pero estos ritos son ritos que practican los judíos hasta este día. Ahora, para ellos poder tener comunión, si los gentiles estaban impuros, ellos no se podían sentar con ellos. La razón que él le dio esta lista de cosas es para que ellos pudieran tener comunión. Otra vez, no que si hicieran estas cosas estuvieran condenados, es para poder tener comunión como iglesia. Es mejor que ellos no practiquen esas cosas. Eso se llama un compromiso, otra vez, para ellos, para que los judíos, otra vez,
pudieran tener comunión con los gentiles. Otra vez, no era una ley, y tampoco podemos nosotros coger esto y decir, no debemos comer sangre porque dice la palabra. No, vi una razón específica porque lo dice aquí, porque otra vez, vimos en el texto que leímos en el principio, que todo es bueno para nosotros, pero nunca debemos de comer algo, hacer algo, si va a afectar a mi hermano. Que cuidar a mi hermano es más importante que yo cuidarme yo mismo. Debo siempre tener en mente, como él está diciendo aquí, que si eso te va a afectar a ti y tu camino, es mejor no hacerlo que hacerlo. Amén. No está hablando aquí de salvación. Esto otra vez, uno que come o no come eso, no es. Él está hablando otra vez. Esto es más para la comunión de la iglesia. Pero cuando viene a la salvación, la circuncisión no es algo que es necesario. Y ahí otra vez seguimos leyendo. Ahora, sabiendo ahora el contexto de lo que está ocurriendo en este discurso, en el texto de hoy nos brinda una excelente discusión de la religión falsa, que enfatiza el ritual sobre el amor de Dios, uno teniendo que poner encima de Cristo otros ritos para poder ser salvo. Y ese es el punto que él está haciendo aquí. Y eso se ve mucho en la iglesia de hoy. La salvación no es basada solamente en la fe, es basada en la fe en Cristo. Déjame cambiar eso. La salvación no solamente es basada en la fe en Cristo, porque puede tener una fe en cualquier cosa, pero la fe en Jesucristo, pero fe en Jesucristo más. Y vamos a ver que no, la fe es en Jesucristo solamente, para uno ser salvo. Ahora, primer punto, la religión falsa enfatiza lo ritual y es expresada externamente. Tú ves que cuando alguien otra vez te está diciendo algo que no es correcto, siempre viene de una manera externa, no es espiritual, es algo que tiene que uno construir externamente. Y tú ves que muchas religiones hoy en día están basadas en obras, en cosas que uno hace para ganarse la salvación. Y algunas de las iglesias, déjame leer el versículo 11. La primera parte del 11 dice, también en él ustedes fueron circuncidados, hablando de Jesucristo, con una circuncisión no hecha por manos. Algunos de la iglesia de Colosas estaban enfatizando el ritual de la circuncisión, como leemos nosotros en la iglesia de Antioquía. Decían que un hombre tenía que ser circuncidado para ser salvo, que Dios no lo aceptará a menos que estuviera circuncidado. Recibir a Cristo en su vida no era suficiente. Tenía que recibir a Cristo y ser circuncidado para poder ser salvo. Es lo que se enseñaba en la iglesia. Dar su corazón y su vida a Jesucristo no fue suficiente, hermanos. Incluso, si tú le dabas todo lo que era tuyo al Señor, le dabas tu corazón, todo tu dinero, no era suficiente si no estaba circuncidado. Porque si no estaba circuncidado, no era salvo en los ojos de ellos. Y tú ves lo malo que es poner reglas encima de la salvación. Pues ahora tú le estás quitando la salvación a gente si no hacen lo que tú dices que deben estar haciendo. ¿Es malo ser circuncidado? No. Pero ser un requisito para ser salvado, sí es. Es pecado, no es de Dios. Es una falsa enseñanza. Y esto habla al corazón de la creencia. La circuncisión era un ritual de fe de los judíos. Otra vez, es algo que ellos practicaban y simbolizaba ciertas cosas. Primero, la circuncisión simbolizaba la fe de un hombre y su familia en Dios. La circuncisión era como un señal o testimonio external de su fe en Dios. Su circuncisión declaraba al mundo que él y su familia seguían a Dios. Era un símbolo external de su fe en Dios. También la circuncisión también simbolizaba la eliminación
del cuerpo de pecados que ellos cargaban. El cuerpo de pecados que ellos tenían en la carne. Cuando fueron cortados, cuando en la circuncisión, cuando la piel, la carne es cortada, esa carne es representado en el pecado de uno siendo cortado y echado para el lado. Eso representa el removimiento del pecado de la persona. ¿No? Tiene un sentido bíblico. Esas personas, otra vez, cogieron estas enseñanzas y lo corrompieron. Otra vez, ellos, ahora, esto es una realidad en la vida de los judíos. Y esto representa el cortado y la remoción del pecado de nuestros cuerpos. Y ahora para tú realmente tener tus pecados removidos, tienen que circuncidar también ustedes para ser salvos, como nosotros. Y es lo que estaban ellos tratando de aplicar en la iglesia. Sí, tiene que confiar a Cristo, pero a la misma vez tiene que cada uno de ustedes circuncidarse para poder ser verdaderos creyentes. No tenemos eso hoy en día en diferentes formas en iglesias. No hay personas, otra vez, que son legalistas, que tratan de ponerte a ti reglas en cómo tú debes de vivir una vida. Si eres un verdadero cristiano, si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes que vivir así. Si no, tú no eres. Le pone condiciones a la salvación. Las falsas enseñanzas y religiones siempre tratan de agregar algo a Cristo para ser salvo. Una persona podía creer y confiar en Cristo con todo su corazón, entregando todo lo que era a Él, pero todavía no era aceptable a Dios en los ojos de ellos. Mira lo que dice Romanos 10, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Tú ves que, otra vez, muchos en la iglesia primitiva, muchos creyentes trataban de seguir implementando la ley en el cristianismo. Pero, oh, hermanos, nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Solamente Cristo. Solo Cristo. Y esto nos lleva al segundo punto. La verdadera religión enfatiza a Cristo y lo espiritual, no lo físico. Es algo que ocurre espiritualmente en nosotros. Vamos a leer el versículo 11b, la segunda parte del 11 con el 12. Y dice la palabra de Dios: al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. La verdadera religión enfatiza a Cristo, hermanos, y solo a Cristo. La verdadera religión es espiritual, no física, y es obra de Cristo, no de manos de hombres. Tenga en cuenta este texto que nos da aquí 3 puntos, hablando de la verdad, añadiendo a la verdadera religión. Primero, la verdadera religión es un corte de los pecados. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo.
Otra vez, no está hablando de la circuncisión física, está hablando de la circuncisión que hace Cristo en el corazón del hombre. Cualquier persona honesta sabe que ningún hombre puede quitarle el pecado a otra persona, ni siquiera un solo pecado, mucho menos el cuerpo de pecados que cada uno de nosotros cargamos, hermanos. Solo hay una manera hay una manera de que el pecado puede ser cortado y quitado de nuestra carne, solo por Jesucristo. ¿Cómo fue que Cristo nos quitó el pecado? ¿Cómo fue que nos quitó? Por su muerte en la cruz, hermanos. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados. Es decir, Él tomó el cargo con la culpa y el castigo de nuestros pecados. Él colgó en la cruz como un pecador culpable por nosotros, hermanos. En lugar nuestro, Él murió. Él fue nuestro sustituto en esa cruz, hermanos. Y también como una persona que cargaría con el juicio y el castigo del pecado, hermanos. Él tomó el castigo y toda la ira de Dios en nuestro lugar, en su muerte. Esto significa, hermanos, algo maravilloso, hermanos. Esto indica que nosotros ahora podemos estar delante de Dios, inocentes a través de lo que Él hizo en su muerte. Y un día estaremos delante de Dios sin pecado. Por la circuncisión que el cirujano Jesucristo hizo en nuestros corazones. Pero nunca olvides por qué, hermanos. Es solo por Cristo. No fue ningún ritual. No fue ninguna cosa religiosa que ustedes hicieron que los salvaron ustedes, hermanos. La verdadera religión no es Cristo más algo, hermanos. La verdadera religión es solo Cristo. Solo Cristo puede eliminar el pecado en nosotros. Él es la verdadera circuncisión. La verdadera religión es una circuncisión hecha sin manos, hermanos. Es quitar, como dice el texto, es quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Y eso es lo que ocurrió en cada uno de nosotros. Tenemos la circuncisión, pero otra vez, no externa. La circuncisión externa de los judíos era simbólico de lo que el Señor un día iba a hacer en nuestros corazones, hermanos. ¿Es malo circuncisarse? No. Y si hace de una manera representante, si ellos desean hacerlo, amén. Pero forzar uno a hacerlo no es de Dios. No era necesario. Otra vez, yo que no soy los ritos que Dios le dio a los judíos, ese lo dio a los judíos. No son para nosotros seguir aguantando. Otra, la carne de cerdo ellos tampoco pueden comer. Eso no nos prohíbe a nosotros. Pero otra vez, si mi hermano será ofendido por eso, no debo de comer delante de él porque va a ofender a mi hermano. ¿Entiende? El amor va por encima de mis deseos personales. Pero nunca podemos coger esos ritos y demandar que uno los vivas para poder ser cristiano. No, tú eres cristiano y debes de andar de esta manera en amor a tu hermano. Pero eso no determina si tú eres creyente o no creyente. ¿Entienden, hermanos? Romanos 6, 6-8 dice: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue circuncificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos de pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén, hermanos. Esa es la verdad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Segundo, la verdadera religión es un entierro en el bautismo y es una resurrección en una vida nueva, hermanos. Mira lo que es el versículo 12. Dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo y
en Él cuando también han resucitado. Hermanos, cuando una persona cree en Cristo, realmente cree Dios, Dios toma esa fe. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios toma esa fe y considera que nosotros hemos sido enterrados con Cristo en el bautismo de su muerte. Estamos identificados con Él. Porque cuando Él murió, nosotros también identificados simbólicamente con Él en su muerte. Estamos atachados a Él, estamos pegados, unidos con Él. Estamos en Cristo, hermanos. Cuando Él murió, nosotros también murimos simbólicamente en nuestros pecados, o espiritualmente en nuestros pecados. Antes de nosotros nacer, otra vez, Él ya hizo la obra de morir por nuestros pecados. Y simbólicamente, antes de recibirlo, otra vez, Él murió por mis pecados. Y el día que yo recibí a Cristo, otra vez, mis pecados, otra vez, fueron pagados. Porque simbólicamente, mis pecados fueron quitados, fueron otra vez circuncidados de mi vida en ese momento, hermanos. Y también cuando una persona también está identificado con Cristo en su resurrección. Porque cuando Él se levantó de entre los muertos, ¿qué hizo Dios? Dios demostró el poder sobre la muerte de los hombres. ¿Y quién fue el primer hombre que se resucitó entre todos los hombres? Para nunca morir otra vez. Fue Jesucristo, el que murió en nuestro lugar y también resucitó en nuestro lugar. Fue el primero otra vez que demostró el poder de Dios y victoria sobre la muerte, hermanos. Y ese es el Dios que nosotros creemos. Entonces cuando yo pongo mi fe en Él, yo pongo mi fe otra vez, no en cualquier cosa, yo pongo mi fe en la persona de Jesucristo, que Él logró la muerte y la resurrección por mí. Ahí es donde está mi fe. Y si ahí está mi fe, otra vez, mi vida espiritual va a cambiar. Porque otra vez, tengo un corazón que es cirujano. Jesucristo cortó todos los pecados. Hay un cambio en mi vida. Soy una persona que está nacida de nueva. No soy la misma persona que antes era. No tengo que hacer nada más que ganarme la aprobación de Dios, hermanos. Solamente tengo que creer en Él, que otra vez lo que Él hizo es verdad. Y recibirlo cuando es presentado a nosotros. También otra vez, hablando del bautismo. Cuando una persona es bautizada físicamente, está proclamando este mismo mensaje. El acto de bautismo proclama al mundo que la persona ha confiado en Cristo, en su muerte y resurrección. Y por lo tanto, cuando la persona es puesta bajo el agua, está declarando que Dios lo considera sepultado con Cristo. Eso representa eso, no salva. El bautismo, como enseñan muchas personas, no salva. Es representante de lo que Dios lo que Dios hizo dentro de ti. Y también, cuando nosotros nos levantamos y cuando Jesucristo fue resucitado, representa nuestra unión con Él en la vida eterna, en la vida nueva, en Él, dejando los pecados atrás. Y digo esto porque hay muchos que también enseñan hoy en día todavía que la salvación viene a través del bautismo. La Iglesia Católica es famosa otra vez. Un niño tiene que bautizarse y solamente cuando es bautizado estará salvo. Hay iglesias que se llaman cristianas. The Church of God, la Iglesia de Dios, es una secta de iglesias que se llaman evangélicas. Pero esa iglesia, hermanos, para que tú sepas, es una iglesia que no enseña la salvación
por fe y por la gracia de Dios. Es una iglesia que enseña que uno es salvo a través de cuando es bautizado en aguas. Y me recuerdo porque una persona con quien yo venía aquí en el principio, se fue de esta iglesia y se fue a una iglesia de Dios. Y esa iglesia fue, me recuerdo, vi el bautismo de esa muchacha en línea y ella dio su testimonio. Y recuerdo ella diciendo estas palabras: ahora realmente he recibido a Cristo. Y es wow. Ellos ya le pusieron en la mente que ella no era salva y que tenía que bautizarse para poder ser salva. Eso es una falsa religión, hermanos. Eso es una falsa enseñanza. Eso no enseña la palabra de Dios. El bautismo es un representante de lo que ocurrió espiritualmente dentro de nosotros. Amén. Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, otra vez hablando espiritualmente en Él, no saben que ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de la vida. Hermanos, eso es la verdad. Espiritualmente lo que ocurrió en nosotros en el momento que nosotros recibimos la gracia de Dios. Amén. Tercero, la verdadera religión es una acción de Dios por fe. La verdadera religión es una acción de Dios por fe. Mira lo que dice la última parte del versículo 12. Con Él, por la fe, en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. La palabra acción aquí, hermanos, significa energía, potencia y trabajo. Dios es quien realiza la acción o obra sobre la persona para que la persona sea aceptable ante Dios. Solo Dios tiene la capacidad y el poder de hacer que una persona sea aceptable. El poder viene de Él. Yo no puedo salvarme yo mismo, solo Él puede hacerlo. ¿Cómo obra Dios en nosotros para hacernos aceptables para Él? Por la fe en Cristo, hermanos. Por la fe en Cristo. Cristo murió y resucitó entre los muertos, como se dijo anterior, cuando una persona realmente cree en Cristo. Dios toma la fe de esa persona y la cuenta como la muerte y resurrección de Cristo. Él pone la fe de nosotros y toma eso y lo pone en nuestra cuenta, hermanos. Es decir, Dios cuenta o considera a la persona como si estuviera en Cristo, como si hubiera muerto y resucitado con Cristo. Por lo tanto, la persona nunca tiene que morir porque ya murió y resucitó de entre los muertos en Cristo. La persona vive ante Dios y es aceptable ante Dios porque está Él actualmente en Cristo. Ahí está la salvación. Y es la única manera de conocerlo a Él. ¿Cómo sabemos que Dios realmente hace esto? ¿Que realmente va a salvarnos de esta manera? ¿Cómo es que yo sé que eso es verdad? Porque resucitó a Cristo de entre los muertos, como dije ahorita. Tenga en cuenta que esto no es... Esto es lo que declara este versículo. Mira lo que dice el 12. Dice, vamos a leer el 12 otra vez. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo prueba que Dios tiene el poder de hacer lo que Él declara hacer. Él tiene el poder de sepultar nosotros en Cristo y el poder de levantarnos de entre los muertos. Él tiene el poder y solo Él, solamente Él, hermanos. No ninguna obra que hagamos, hermanos. La prueba es que
Él ha resucitado a una persona, a Jesucristo, y mira quién era Él otra vez, la persona que cargó todos los pecados del mundo sobre Él mismo. Él cargó con la culpa y el castigo por cada pecado, hermanos, cometido por ustedes. Si Dios quisiera, Él puede resucitar. Y Él ha decidido a través de Cristo otra vez perdonar nuestros pecados y resucitarnos a nosotros. La verdadera religión es la religión que es de Dios, que es creada por la energía, el poder y el trabajo de la acción de Dios. Esa es la verdadera religión. La verdadera religión es de Dios, hermanos, y solo de Dios. Y solamente se pueden obtener a través de Jesucristo, hermanos. Solo Cristo, hermanos. Otra vez, si cada uno de ustedes no han recibido a Cristo, no han pues recibido la gracia de Dios en su nombre, no lo conocen. Nuestra fe está en la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz. Y solo eso, hermanos. Quiero terminar leyendo un texto que nos ayudará maybe a aclarar esto o hacer el punto clave de lo que estamos ahora tratando de comunicar. Y se encuentra en Efesios 1 y los versículos 18 al 22. Y dice la palabra de Dios, y es la oración pero es la oración, yo creo que de cada pastor o de cada creyente que desean la salvación para otros. Dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Que eso sea la realidad en sus vidas. Otra vez, y si no es una realidad en su vida, otra vez, este es el momento. Este es el momento de recibir la gracia de Dios. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es tan maravillosa, Señor. Tanto que podemos destacar de tu palabra, Señor. Tanto que tú nos enseñas y mucho otra vez que no podemos ni capturar ni entender, pero tu Espíritu nos deja poder entenderlo. Y gracias otra vez por dejarnos iluminarnos de tu verdad, Señor. Yo oro, Señor, por cada corazón que está aquí escuchando y otra vez en línea también escuchando tu palabra, que tú otra vez abra esos corazones, ilumines esos corazones de personas que están en oscuridad y ayúdanos a ver a Cristo por primera vez, que entiende que otra vez su salvación no es basada en nada más que Él. Oramos por esto en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Os tratamos despedidos. Amén.